Hola, buenas noches, 21:37. Gracias a todos por estar del otro lado. Arranca una semana del ventilador y una noche del ventilador hasta las 11. Saben que estamos acá. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Participen con sus mensajes. Hoy vamos a hablar de la situación de las universidades, el presupuesto universitario en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Queremos, como decía Seba recién, conocer qué es lo más importante. Estamos escuchando el reclamo, pero queremos conocerlo de fondo. Buenas noches a todos. Ya vamos a presentar a los invitados. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo andan? Hola. También me parece que no podemos dejar de hacer mención también a lo que sucedió hoy en nuestro país, ¿no? Digo el país porque fue en muchos puntos, en muchas ciudades, Paraná incluida, nuestra plaza 1 de Mayo, que tiene que ver con la manifestación para pedir, en teoría, según las consignas, dos cosas. Que el Senado habilite los allanamientos a la expresidenta Cristina Kirchner y la ley de extinción de dominio. ¿Qué día, no? Sí. ¿Pero fue sorpresivo esto? Bueno, yo creo que es un... Digo las manifestaciones, ¿eh? No, bueno, yo creo que nuevamente fueron las redes sociales las que movilizaron espontáneamente a la gente. Creo Sí. que hay que entender lo que la gente está diciendo y está exigiendo, y que la política, todo el arco político, no importa si son peronistas o de otro signo, pero todo el arco político y más puntualmente los senadores, hay senadores de Entre Ríos que no se sentaron cuando hubo que dar el quórum para que se allane a la expresidenta. La semana pasada. Entiendan que hay un mensaje de todos los argentinos para que la política sea ejemplar, porque si se está violando algo, es nada más y nada menos que el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Claro. Es decir, todos tenemos que estar sometidos al rigor de la ley, y más cuando hay sospechas de este tipo y de esta magnitud. Claro. A mí me Así encanta, que... la verdad que me encanta que la gente, que la Sí. sociedad se movilice por cuenta propia, por redes o como sea. Pasó en el caso Nisman. De todas maneras, yo no estuve, Sí. no sé si fue mucha gente en Paraná, porque a los paranaenses nos cuesta un poco, me parece. Ella, hablando de arrancar. paranaenses, atrás tuyos están viendo imágenes, Ana, que A son ver. de Paraná. Ay, ojalá que haya ido esto mucha fue gente. hace no más de media hora, hace un ratito. sí. Bueno, más allá de la cantidad, Lalo, son pocos, son muchos, creo que es saludable que la gente se manifieste Sí, siempre Sí, por bueno, por pero otras está bueno causas. que la gente se haga... Ahora, se haga- ojalá que no sea solo por el caso de Cristina y que podamos debatir de fondo la cuestión de los fueros parlamentarios. Exacto. ¿Para qué sirven en el año 2018 los fueros parlamentarios? ¿Para el peronismo, para el macrismo? En 4 años capaz estamos debatiendo lo mismo por alguien de Cambiemos. Para la por un historia de funcionario nuestro país, la actual. historia de corrupción de El nuestro fuero, país. el fuero Nosotros parlamentario tenemos- se creó para que el parlamentario tenga poder de decir lo que quiera De opinión. de Sí, opinión en el exacto. recinto, para poder Sí. ejercer su rol sin presión Para que de no pueda otro ser poder. extorsionado. Exacto, No pero seamos no para inocentes, porque pero no para cubrirlo No seamos de inocentes. ciertos De actos de delitos corrupción, no, privados, claro. ¿no? no seamos No es la idea. inocentes. ¿Por qué, Mariano? Los fueros no son absolutos. Se inventaron para eso, pero también para que no los detuvieran de camino y los pudieran retener con cualquier tipo de excusa, con cualquier acusación oral, por más que no tuviera pruebas, por su acción adentro del Congreso. Exacto. Sí, pero O sea, es lo que está diciendo ya- Seba. Sí, sí. no, se está utilizando para otra cosa, no No se era está para que juzgando la acción solamente en el pudieran Congreso. hablar, sino para evitar Yo que creo con que- No se está acusaciones juzgando a de pico Cristina por y su sin acción prueba del Congreso. pudieran restarlos de El lo que mismo es el Congreso. el mismo caso A ver, ocurre en la los fueros legislatura no local. impiden El mismo caso que una ocurre persona en la sea legislatura investigada. local. ¿En la Los legislatura fueros de dónde? no En Entre impiden. Ríos. Perdón. A ver. No, la legislatura Hablaste, local es déjame el contestar. mismo caso. Los es fueros, el mismo caso. los fueros no impiden que una persona sea investigada, no impiden que una persona Sí sea... impiden, claro que impiden. Impide que se allanada. impiden. Sí, que se haya nada. No, Impiden bueno, y frenan todo el una proceso cosa es un judicial. allanamiento a un domicilio y tiene que aceptarlo el Congreso, la Cámara a la que pertenece. Los fueros no son del legislador, sino de Impiden la una Cámara. elevación a juicio Impiden. oral, lo tenés en la Frenan provincia de todo el Entre Ríos con el proceso. ex Pero gobernador bueno, Urribarri. pero estamos muy lejos de esa situación. ¿Cómo muy Estamos- lejos, Estamos Mariano? muy lejos Hay una de esa solicitud desde la situación. justicia de Pero no hay- desafuero. Pero real, Mariano, existe. A ver, está el juicio. más allá del papelón que están ¿Cuál llevando papelón? adelante por Forum Shopping, el Estamos juez hablando de Claudio Urribarri de la Bonadío justicia entrerriana. y el fiscal Carlos Estorcionelli, con esto, que eligen A quedarse ver, y me ser parece, fuero de Lalo, erradicación no de me una permitís. causa. A ver. Más allá de Mariano, esa un cuestión, minuto. Me parece que acá lo único visible son 12 detenidos
14 empresarios que fueron a admitir su culpa en un tema gravísimo, pero- y un montón de gente que vio cómo sus impuestos se fueron en La ley bolsos, del arrepentido en aviones y otorga demás. beneficios. Lo único que hay que hacer es que los senadores que votamos o no votamos se sienten en las bancas y voten. Tiene Voten a posición favor política. y contra. A ver, Luz. Y Tienen una recuperar- posición política. Claro, voten a Considerarán favor que y no en contra. corresponde Sí. el planteo de avanzar desde el Senado en la autorización de los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner. Pero Esa además fue la tienen- posición de Tienen los dos que senadores. sentarse, tienen que Ya sentarse le en la da un banca. trato y me Sí. parece que es muy interesante lo que dijo la presidenta Cristina. La expresidenta. Expresidenta. Allanen, La expresidenta. Hoy autoricen. presentó un escrito, ¿no? Perdón, ¿Qué es lo que- el cargo se le puede llegar a... Expresidente. Salvo con los otros cargos públicos Sí. que se dicen mandato cumplido, con los presidentes se los puedo seguir tratando de presidente. Bueno, presidenta Cristina. Eh, Pero digo, hoy presentó un escrito. hoy presentó un escrito, dijo, allanen, Las Sí. condiciones las tiene que Pero- poner la Son condiciones. justicia. Sí, pero- Mariano, las condiciones... A ver, yo mañana voy y robo una gallina. No, ¿Yo puedo perdoname, decirle al juez perdoname. que venga a buscar la gallina pero que no me filme? Perdóname. No se puede. Pero de todas No, maneras, el lo que pide es allanamiento que no va a haber entre nada, no van a junto encontrar con los nada. jueces, las cámaras de televisión. Dice, ya está el antecedente de que en pruebas, escuchas que había ordenado una jueza por las dudas, salieron publicadas en todos los medios con análisis, violando Hay que absolutamente recuperar todo la mandato ejemplaridad. judicial y mi intimidad, mi derecho a la intimidad. Entonces, no entren con cámaras para hacerle un show mediático, no entren a demolar paredes porque las fuerzas de seguridad tienen escáneres y herramientas para ver qué es lo que hay detrás de las paredes, y por favor, llévense los lingotes de oro, los bolsos de dólares y todo, pero no se lleven lo que es el ajuar de mi domicilio. Me parece que son Qué tierno. condiciones... Eso es muy, Una muy ironía me conmueve, simpática, es muy que conmovedor. sea- Pero claro, pero... Yo escúchame, creo, Mariano, que la política tiene que volver a ser después de 3 ejemplar. años esto solamente Y- persigue la humillación no. de esta persona. Nadie No es puede eso. pensar que después No, de no es 3 eso, años, por favor. habiendo No es estado eso. 2 años sin fueros, ahora No es eso. pueden Me encontrar parece que algo... estás minimizando de una manera absoluta una situación de la que habla el país y muchos diarios de otros países, donde se llevaron miles de millones de pesos en la obra pública, en los trenes, en los aviones. Gente, tenemos, y es la perdón plata Claudia, porque cortita. tenemos poquitos minutos para Está esto. denunciado hace 8 años, nunca apareció una prueba que lo vincule Bueno, con Cristina. vamos a ¿Cómo ver. que no? Luz, mañana igualmente debate el Senado esto. Mañana debate el Senado este tema de Esto- vuelta. Esta carta de Cristina de alguna manera fue, no dio una orden, pero fue como una... No sé si cambiará la relación de fuerzas que se planteó ya Claro. hace una semana. Hace una semana, la semana pasada. Va a Bueno, cambiar, de la hecho. posición del peronismo que lidera Miguel Ángel Pichetto fue que lo acompañaron 8 senadores. 8 sobre 24. Que Claro. estuvieron acompañándolo junto con la bancada de Cambiemos y con algunas expresiones del peronismo vinculados a Reutemann, Sí, el sí, santafesino. sí. La posición de los 3 entrerrianos quedó de manifiesto la semana anterior. No sé si esta movilización, que entiendo que es numerosa, es diferente a la que se han concretado en otros casos. Me parece que también hay una presencia más activa de la dirigencia. En ocasiones no ha estado y ha estado más ausente y más ajena a lo que es la organización, Claro, y claro. no se mostró como en este caso. Como en este caso. Bueno, vamos a ver cómo influye esto. Muchos de los que también, si hay gente, hoy estamos hablando y estamos mostrando imágenes de la marcha, la gente en la calle, en este caso pidiendo por lo que estuvimos charlando recién, pero también hay muchísima gente en la calle hace mucho tiempo y creemos que merece un espacio en la televisión. Uno no. Todos los espacios en la televisión, porque de lo que tenemos que hablar es de la educación. Presentamos el informe sobre el recorte del presupuesto universitario a las universidades nacionales y debatimos con todos los representantes a la vuelta. Mira el informe. La universidad salió a las calles con clases públicas, marchas multitudinarias, ollas populares, abrazos simbólicos y caravanas. ¿Qué está pasando con la educación pública superior en la Argentina? El jueves pasado, una masiva manifestación que, en el caso de Paraná, unió la Plaza de Mayo con Casa de Gobierno, congregó a docentes, alumnos, no docentes, autoridades, dirigentes políticos, gremios y público en general. También en
Concordia y Gualeguaychú llevaron adelante importantes acciones de este tipo, todas bajo la misma consigna: reclamar en contra del ajuste presupuestario que, en Argentina, está ahogando a las instituciones académicas, entre ellas las entrerrianas, UNER y UTN. En este marco, el rector de la UNER declaró públicamente que si el gobierno no da respuestas a los planteos que se han expresado a nivel nacional, llegado septiembre, hay un serio riesgo de no tener presupuesto para abrir las casas de estudio. ¿Qué fondos reciben las universidades desde Nación? ¿Está en peligro el sostenimiento de la educación superior? ¿Alguien en Casa Rosada escucha el reclamo de estudiantes y docentes? ¿Qué pueden hacer los gobiernos provinciales? ¿Cómo sigue este derrotero? Hoy, en El Ventilador, la universidad en crisis. Una de las frases más sintéticas que me gustan siempre en estas marchas y movilizaciones en los carteles es universidad o estudio igual inversión, ¿no? O sea, no hay... Ahí no podemos discutir, porque se trata... Estamos todos de acuerdo. Claro, se trata justamente de eso. Roberto Mancini, gracias por venir. ¿Qué tal? Secretario, Medici, secretario de Extensión de la UNER. Sí. Si tuviésemos que, no resumir, pero explicar claramente de qué se trata este recorte, de qué se trata este ajuste. Mira, básicamente tiene que ver con una situación estructural que viene afectando en consideración una partida presupuestaria que es la denominada planilla B, sobre todas las cosas, que tiene que ver un poco con un nivel de afectación fuerte que hace a las universidades en relación con el plan de expansión de carreras que se venía trabajando desde hace años atrás. Eso como principal cuestión. Después, bueno, tal vez los compañeros docentes podrán hablar también de lo que está ocurriendo a nivel de los salarios, digamos, de la cuestión salarial, que estamos con una situación de paritarias no cerradas aún. Y también, bueno, con una cuestión sobre la infraestructura edilicia que está paralizada. Digamos, hay obras que se paralizaron y otras que nunca comenzaron directamente. Sí, obras que paralizadas y obras que, bueno, obviamente en un plan de desarrollo no sabemos si se van a poder llegar a concretar. Desde el punto de vista del desarrollo de nuestra universidad en particular, el riesgo que nosotros desde el punto de vista de la gestión estamos viendo como dificultoso, sobre todo en el ámbito de la provincia. Vos sabés que la Universidad de Entre Ríos la Nacional de Entre Ríos tiene las facultades distribuidas en todo el territorio y nosotros hemos arrancado un plan de expansión bastante importante con la incorporación de tecnicaturas nuevas en el ámbito de la universidad que tienen un fuerte impacto a nivel regional. Claro. Y precisamente es ese espacio el que verdaderamente está en peligro. Está corriendo riesgos. Roberto, ¿hubo hoy una reunión con el gobernador de los Sí, esta mañana se reunió nuestro rector junto con todos los decanos con el gobernador. ¿Qué se puede hacer desde la provincia? Mira, yo creo que desde el punto de vista institucional hemos intentado llegar a distintos niveles a plantear la preocupación. Nos hemos reunido con gente de la Secretaría de Políticas Universitarias, con diputados, senadores, provinciales, nacionales. Se han generado documentos que han llegado a esas esferas. Y bueno, lo de esta mañana también formó parte de la estrategia que la universidad está teniendo para amplificar un poco el reclamo, pero también la necesidad de una definición política respecto de qué queremos con la educación en la Argentina. Claro, tal cual. Laura Naput, gracias por venir, docente y de Citradu. Además, qué complejo, ¿no? Porque estamos hablando del recorte presupuestario que complica las obras y también estamos hablando de los sueldos de los docentes. Hay una lucha por todos los frentes. Por lo tanto, estamos hablando del presupuesto universitario. Claro. Vos pensás que el presupuesto de la universidad, del 86 al 88, depende de la universidad, se gasta en salarios. Por lo tanto, cuando se ajusta el salario docente, lo que hay es un ajuste directo sobre el presupuesto de la universidad. Claro, total. Es decir,
El gobierno pretende una caída de los salarios, nos ofrece un 15% en cuotas no acumulativas y eso lo que hace es ajustar sobre el 90% del presupuesto universitario. Eso es lo que estamos denunciando. Además de que ese pequeño porcentaje que le queda también no llega a tiempo y llega poco, por lo cual compromete el plan de expansión de la universidad. ¿Y qué solución tiene esto? Digo, hoy estamos ya casi terminando el año, se podría decir, ¿no? Comienza septiembre en breve. ¿Qué se ve de acá a fin de año? En principio Como nosotros respuestas, esperamos, digo, ¿no? nosotros esperamos que el gobierno reaccione a partir de lo que nosotros también esperamos sea cada vez una mayor participación y movilización, no solamente de los universitarios, sino del conjunto de la ciudadanía, porque acá lo que está comprometido es la educación superior, la educación pública, ¿no? Sí. No toda la educación superior, la privada no, porque cada vez que el gobierno financia la educación pública, potencia la universidad privada. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, la está básicamente debilitando, ¿no? Claro, claro. Graciela, gracias por venir, Mingo, de ACDU, docente, además. Y antes, discúlpame, Graciela, quiero decir que también tenemos en la tribuna más invitados que ya van a estar teniendo la palabra. Acá todos pueden hablar y decir lo que quieran en el momento que quieran, ¿eh? Solo basta con pedir la palabra, incluso ustedes también. Decía recién Laura, se está favoreciendo a la universidad privada. ¿Hay una intención para esto? Para mí sí lo hay, porque realmente hay una necesidad de dialogar, ese diálogo no existe. Nosotros tenemos la comisión de paritarias y eso no funciona. Pasaron 3 meses, cuando fueron de nuevo nuestros representantes, lo único que conseguimos fue una modificación en los meses que nos iban a dar los aumentos y se vuelve a cerrar el diálogo. Además, a través de los medios uno puede ir observando que también están jugando con que un 70% de los docentes parecería que para el gobierno no solamente nos decidimos a trabajar en la docencia, sino en la parte privada, o sea que aquellos que es el otro 30%, que seríamos aquellos que vivimos de la docencia y que estamos más en el campo de las ciencias sociales, seríamos los que estamos manifestando nuestra necesidad de la lucha por un mejor salario. Esto pone en peligro justamente no solamente el presupuesto universitario, sino que esto va concatenado con lo que hace a la ciencia y a la tecnología. Porque la universidad cuando dice no puedo pagar los sueldos o pago y pago en desmedro, y cuando sabemos que las partidas presupuestarias vienen muy atrasadas, esto también repercute en que el investigador, el docente, las propias autoridades de la universidad no pueden planificar y nosotros tampoco en ese momento podemos dedicarnos a estar produciendo conocimiento científico porque tampoco tenemos los elementos necesarios para hacerlo. Claro. Así no hay que una proyección. es un no puede haber proceso un plan. sinérgico. Claro, Falta de la imposibilidad de planificar, Sí. pero además dejar librado a que la universidad salga a salir en auxilio de políticas como sería el financiamiento por parte de las grandes empresas, la producción de ciencia con intereses distintos al interés público, Claro. La disputa por la posibilidad de reinstalar el debate por el arancel como fue en los 90. Digamos, entregas a la universidad a las leyes del mercado y a que te auxilie intereses distintos Exacto. al interés público. Entonces no solo hablamos de quienes cursan en la universidad, de quienes trabajan en la universidad, sino hablamos de qué Estado queremos, qué política pública queremos. Exacto. Matías Becker, ¿cómo te va? Presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias, ¿no? Exactamente. Negro Verde. ¿Cómo se está acompañando desde los estudiantes esta lucha? Ante que nada, buenas noches. Mira, nosotros en la Facultad de Ciencias Agropecuarias específicamente, y hablando en representación de los estudiantes de Ciencias Agropecuarias y de la agrupación Rosillera Independiente, estamos viviendo una situación particular. Obviamente, como todos los que estamos acá, todos defendemos la universidad pública, gratuita y laica, y acompañamos fervientemente el reclamo por un salario digno de los docentes. Lo que sí no compartimos el método del paro indefinido, digamos. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la realidad económica que están viviendo los estudiantes, a la que también se le aplica a los docentes, nos encontramos con que terminan siendo los estudiantes, dicho mal y pronto, los que terminan pagando los platos rotos, y por eso también exigimos que el gobierno nacional, a través de políticas claras, salga y una vez por todas pueda terminar de cerrar esta paritaria y también políticas claras de acuerdo a las necesidades que tenemos como sociedad en lo que tiene que ver a la educación. ¿Ustedes comenzaron en el segundo cuatrimestre?
Nosotros comenzamos el segundo cuatrimestre, hay una realidad particular que es la mayoría de nuestros docentes no están agremiados. En palabras de ellos dicen que los gremios no los representan. No obstante así, adhieren al acompañamiento del reclamo, pero siguen dando, la mayoría de las cátedras siguen dando clases. Claro. Alejandro, sí, Ana, disculpa. Le quería hacer una pregunta. Vos sos la profesora, ¿no es cierto? Laura. Laura. Estamos todos de acuerdo en que les pagan poco. Y como decía Matías. recién, estoy mal con los nombres hoy, Matías, ¿alguna otra manera de hacer el reclamo que no sea sin que los chicos se queden porque pasa la universidad, pasa la escuela? Busquemos otra metodología para que no se queden sin clase. ¿Existiría alguna posibilidad? Si me permitiste, voy a corregir una cosa. No son chicos, son ciudadanos adultos los estudiantes de la universidad. Sí, en ese caso que estamos hablando de la universidad son... porque tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, los trabajadores nos asiste hace mucho tiempo el derecho a parar, ¿no? A retener servicio, cuando básicamente, en nuestro caso, vos pensás que nosotros hemos recibido un 5% de aumento, ahora en forma unilateral el gobierno nos va a dar un 5,8%, y tenemos cantidad de colegas, en mi caso no por vieja, por antigüedad y por máxima dedicación. No estamos discutiendo eso, sí, estamos discutiendo eso. Compañeros que cobran 5.000 pesos por mes, estamos discutiendo compañeros, colegas, trabajadores, que tienen que dar de comer a sus hijos, que tienen que trasladarse de su trabajo. Por eso no estoy discutiendo, yo sé que cobran muy poco y que no es justo, lo sabemos. Como nosotros, los docentes universitarios, sabemos que a este gobierno la educación pública le importa muy poco y en particular le importa muy poco la educación superior pública, sabemos que junto con el paro tenemos que hacer movilizaciones, clases públicas, cortes de calle, volanteadas, y gracias a todo eso que hemos hecho, hemos logrado, después de 3 semanas de paro, que aparezcan los medios del conflicto universitario. Ahora, evidentemente sí tenemos que hacer paro. Claudia, hay un ingrediente que me parece a mí que es interesante aportar a esta discusión. Yo soy egresada de la universidad pública, agradecida, la verdad, porque de otra manera hubiera sido imposible acceder a un título de grado, pero creo que, digamos, la discusión económica tiene un paso previo que fue la aprobación del presupuesto para las universidades en el Congreso, donde no lo votó solo Cambiemos, lo votó el peronismo también. El presupuesto no se cumplió. Bueno, no, lo que estoy tratando de cerrar una idea. Estoy hablando. Para la victoria, no. Pero ese presupuesto que se aprobó puede tener, por supuesto, y es obvio, el impacto de la inflación, el problema de que a gran parte del presupuesto se lo lleven los gastos que debe afrontar la facultad y, por supuesto, el impacto en los sueldos. Ahora yo pregunto, el sueldo, digamos, ¿esta es una discusión por el impacto que tiene la inflación en los sueldos de ustedes o porque había un convenio en paritarias que no se cumplió? Perdón. No. A ver, porque Esteban Rossi... A ver, un minuto, no hay Esteban. ningún convenio paritario, ese es el problema. Esteban, sí, adelante. Terminó en febrero el convenio. Un minuto, por favor, paritario. adelante. Sí. Bueno, respecto justamente de lo paritario, quería señalar que... Un minuto, por favor, están los El micrófonos año pasado abiertos. tuvimos 10 mesas de negociación salarial y este año tuvimos solamente 4. También quería señalar respecto de que en la última mesa de negociación salarial se nos ofreció solamente el 15%. Sí. Evidentemente eso creo que a todos nos queda claro que es totalmente insuficiente. Sí. Y me parece que también es importante señalar la intencionalidad que hay respecto de este ajuste hacia la universidad. Al gobierno, si uno mira los números, está bien claro que no le importa a la universidad. Nosotros estamos diciendo de que el presupuesto 2018 para las universidades nacionales es de alrededor de 110.000 millones de pesos. Eso es un cuarto de lo que se va a pagar como intereses de la deuda para este año. Me parece que ahí queda bastante claro cuál es, a dónde se pone el acento, a dónde están los intereses de este gobierno. Yo creo que está bien claro también que los intereses es modificar cuál es la matriz de las universidades nacionales hoy. Justamente como decía Laura, creo que lo que se intenta es que se pierda de vista lo inclusivo que tienen las universidades nacionales. Hoy nosotros tenemos una matrícula de más de 1,5 millones de estudiantes que van a las universidades públicas versus 500.000 estudiantes que van a las universidades privadas. Entonces me parece que lo que se quiere invertir es eso, justamente desfinanciando para elitizar y para hacer cada vez más imposible que los estudiantes ingresen. A ver, Alejandro Carrere... ¿Era mejor con el gobierno anterior? A ver, nosotros si miro la Facultad de Ingeniería,
Puedo decir que los laboratorios se multiplicaron, que el financiamiento para la investigación se multiplicó, podemos decir quizá por 10 respecto de lo que era una década antes. Ahora, esto no es un discurso pro-kirchnerista, esto es un discurso de autodefensa. Por eso, es un que discurso no sea en donde una uno, si se discusión mira partidaria, el que sea, vamos a presupuesto, discutir si se mira en dónde hoy está parada la prioridad de la universidad, se da cuenta claramente de que no es un interés para este gobierno la universidad pública. Entonces nosotros venimos justamente a reclamar y defender no eso. es una discusión partidaria. No, que sea, todos queremos una buena educación. No por es una eso. discusión partidaria, en absoluto es Bueno. una discusión partidaria. Los parece docentes hemos tenido un salario a la suba hasta el año 2008, 2009, algunos dicen 2010, producto de nuestras propias luchas. Luego fue cayendo. Lo que pasa que este año se nos ofrece un aumento salarial en cuotas no acumulativo que está por debajo de la mitad de lo que el propio gobierno proyecta para Admite la como inflación. Eso está claro. Eso ni hablar. Digamos, la Gente, situación es dramática, ¿no? un minuto para Graciela, sí presento a Alejandro Carrera, decano de la UTN. Gracias por venir. Buenas noches. Muchísimas Buenas gracias. noches, ¿Cuál es la situación en la Universidad Tecnológica Nacional? Bueno, en la Universidad Tecnológica el ajuste se refleja o impacta en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con los gastos de funcionamiento de las facultades. La Universidad Tecnológica tiene la particularidad de que está asentada en 30 localidades de toda la geografía nacional, ¿sí? Y además de la actividad áulica, sus estudiantes, por la formación práctica que requiere la ingeniería, necesitan de la presencia o de la formación en los laboratorios, ¿sí? Que por la imposibilidad de llevar adelante inversiones en lo que tiene que ver con infraestructura y mantenimiento de los mismos, se ve muy resentida. Claro. ¿Qué te pasa cuando se discute esto, ¿no? Que tiene que ver con el modo? Si hay otra metodología, si no la hay, cuando hay estudiantes como por ejemplo como Matías que abiertamente expresan que están en contra del paro indefinido, tal cual lo dijo él. No, sin duda, me parece muy bien. Siempre hay, digamos, metodologías para analizar. También es una realidad que los docentes universitarios no son, por lo menos en los últimos años, muy proclives al paro. Yo recuerdo la última gran medida de protesta con un alto acatamiento fue en el año 2005, si mal no recuerdo. Sí. Claro. Eso iba a decir yo, en el 2005, que fue cuando logramos el blanqueo de aquellos códigos en negro. Efectivamente. Es decir, que la lucha docente siempre ha estado presente en cualquier tipo de gobierno. Sí, Lalo, y también cuando ponemos en foco el tema si paro sí o paro no, nos olvidamos de ver la película completa. La lucha por recursos universitarios viene de hace años, de hace décadas, y también se da con otros métodos, clases públicas, radio pública, manifestaciones, no es solo el paro. Hoy que se haya llegado al paro es porque todos los otros mecanismos fallaron antes. Claro. No hubo eco de un montón de cuestiones que la universidad quiso poner en debate y no lo logró. Entonces el paro es una medida de fuerza para lograr hacer reaccionar un gobierno La visibilidad. que no quiere reaccionar. Además, ¿no? Sienten que estuvo... Es muy grave que un docente universitario tenga hoy en día, a esta altura del año, un 5% de aumento en su sueldo, cuando sabemos que los sueldos no son altos de por sí y que vienen de varios años de ajuste. Que hoy tengan un 5% es irrisorio. Sí. Roberto, ¿sienten que está en la escena pública todo lo que debería estar este reclamo? Hablo de los medios, hablando de nosotros. Mira, vos estás en los medios, sabés mejor que nadie que cuando se generan ciertos conflictos la cuestión retoma estado público, ¿no? Yo te diría que el tema no está en la agenda pública fuertemente. Solo para recordar, este año se cumplen 100 años de la reforma universitaria. Exacto. La reforma implicó no solamente un reclamo por masificar la capacidad de construir conocimiento en una sociedad como la Argentina en la época que vivía, sino implicaba también pensar que el conocimiento podía ser un factor de desarrollo determinante para ir a un escenario de crecimiento, de garantizar condiciones mejores de vida para la población, etc. Desgraciadamente toca discutir universidad, toca discutir educación en un contexto de crisis como este. Entonces, a mí me parece que la discusión sobre lo presupuestario no necesariamente debe agotar las otras instancias, y por eso la idea de insistir a nivel político con repensar qué tratamiento le estamos dando al sistema universitario en general, porque
ya está archidemostrado que el conocimiento hoy en el mundo en el que vivimos es un factor determinante para tener un país competitivo, de calidad, con un desarrollo humano. Totalmente. Y eso es lo que tiene que entrar en la agenda pública, más allá de la discusión de si el docente está ganando poco o mucho. Y el sistema universitario también incluye ciencia y tecnología. Claro, INTA, INTI, CONICET, es un Absolutamente. recorte que está afectando a todos estos organismos. Sí, adelante. Sí. Bueno, mi nombre es Emilia, soy estudiante de la Facultad de Trabajo Social. Un poco en el debate, escuchando, digamos, por qué hoy estamos luchando los docentes y los estudiantes por la universidad pública. Primero, plantear que nosotros luchamos por la educación pública, gratuita y de calidad. Y de calidad significa que nuestros docentes cobran lo que tienen que cobrar y que nosotros también, digamos, la Facultad de Trabajo Social es una facultad muy movilizada en este momento, pero nosotros también queremos volver a las aulas, pero queremos volver con un presupuesto genuino, queremos volver que no tengamos riesgos que en septiembre cierre la universidad. Por eso hoy nos encontramos tan movilizados y tan preocupados por la situación compleja, porque no queremos llegar a septiembre y que nos cierren las puertas y no poder estudiar más, digamos. Claro. Claramente nosotros nos queremos recibir, claramente nosotros queremos pensar en este proyecto de país. Y además, bueno, como decían algunos compañeros y compañeras, el gobierno de Macri no piensa en la universidad pública y no piensa en los estudiantes, digamos, porque no solo bajando o recortando el presupuesto universitario nos afecta, sino los demás ajustes que estamos viviendo, digamos, los estudiantes nos aumenta el comedor, nos aumenta la luz, nos aumenta el boleto 2 veces al año, va a aumentar, los alquileres que están totalmente desregulados, digamos, no hay ningún tipo de regulación de alquileres, todas esas cuestiones hacen que impidan que nosotros accedamos a la universidad pública y también egresemos de ella. Está bien, Emilia. Mariano Escamoirano, gracias por venir. Secretario de Gestión de la UADER. De la UADER, sí. ¿Cuál es ¿Ustedes apoyaron públicamente este reclamo? Nosotros más allá de...? no podemos ser menos que solidarios. Hay una realidad. Yo por ahí soy docente de macroeconomía y te tengo que decir que el ajuste se vive desde todos lados. Porque aumenta la recaudación en términos nominales, pero por otro lado hay subejecución intencionada, es decir, que hay programas que no se ejecutan. La luz aumenta, o sea, lo que es el presupuesto cada vez se achica para las que son las actividades principales de la universidad. Por suerte la UADER lo vive en menor medida, digo, no está fuera del contexto nacional. La luz, o sea, las partidas que son de luz ya no nos alcanzan. Nos llegan a septiembre y con un refuerzo provincial. A distinción que estaba escuchando por ahí los representantes de otras universidades, la UADER tiene una característica que el 97% de su presupuesto es inciso 1, que sería de personal, de lo que es recurso humano. Claro. Esa característica hace de que haya una mayor dependencia de puestos de trabajo a la hora de que si hay un recorte o no hay un recorte. Nosotros hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de señal respecto de que pueda haber algún recorte y ha hecho un esfuerzo, sabemos, muy grande la provincia para que esto esté garantizado y lo ha manifestado que va a ser lo mismo para el año que viene. Ahora bien, nosotros tenemos una característica que, bueno, parecido a la UNER, tenemos presencia en muchos lugares, muy pocos edificios propios, es decir, compartimos edificios con lo que son los complejos educativos de secundario a nivel medio. Y estamos empezando a desarrollar algunos proyectos propios de infraestructura y nos vemos golpeados de manera directa con lo que es el Fondo de la Soja, por ejemplo. Es decir, de alguna u otra manera, un acuerdo con el FMI puede impactar también a las arcas de lo que es la provincia y repercute en lo que es la universidad. Mariano, pero también tienen programas educativos que vienen de Nación, que sirven a la UADER para financiar varios ítems de su funcionamiento. Becas, programas especiales. Muchísimo. Ahí de también hecho, se siente el recorte. La provincia, por las características que tiene, o sea, la UADER es una universidad provincial. Con mucha lucha, la universidad se ha integrado a lo que es el CIN y disputa parte de lo que son los programas nacionales, la Secretaría de Política Universitaria, una partecita de lo que es la torta en investigación, en extensión, etcétera, etcétera. Pero perdón, esos programas se ganan concursos y se ganan frente a otros postulantes. Pero están subejecutados. Bueno, pero Entonces, digamos, no es que les caen. Lo que pasa no, por supuesto, es una disputa pero el que ha ganado también la cae universidad. ahí. Claro. Digo, porque la lógica era universidades provinciales financiadas por la provincia. Hay una disputa que se hizo, se integró la UADER en esos programas y hoy podía ir a gestionar esos fondos. Y obviamente se ven afectados todos los que... Bueno, en Diamante hay un centro CONICET integrado con la UADER,
que va a haber sus fondos afectados. Mariano, ¿qué noticias tienen para el presupuesto del año que viene? ¿Cuándo normalmente, en qué época del año se define eso? Nosotros estamos hoy trabajando en el presupuesto. La dirección, en realidad ya es una oficina de presupuesto provincial. Ya hemos elevado algunas plantillas. Nosotros estamos necesitando de ejecución propia, digo, en obras públicas, alrededor de 20 millones de pesos, que es poco para lo que es el ámbito provincial, pero está todo financiado con soja. Entonces empezamos a preocuparnos y hay un compromiso de que se va a trabajar con rentas generales y por lo general no podemos desconfiar porque han cumplido. La provincia siempre que se ha comprometido ha cumplido con esos compromisos. Claro. A mí me parece interesante esto que trae a colación porque hablamos de proyectos de país, ¿no? Cuando hablamos de educación pública, ¿qué es lo que una clase dirigente piensa para su futuro? Y entonces arrancamos con, Sarmiento, que quiso erradicar el analfabetismo. Después nos encontramos con Irigoyen, que pelea por una universidad secular, y el que la masiviza, digamos, es Perón, cuando el 22 de noviembre de 1949 dice: la universidad pública tiene que ser gratuita y no arancelada. Sí. En los procesos en los que se intenta hacer un desarrollo propio, industrializador, de irrigación de los capilares de la economía, de los cruces de la economía para industrializarse, vos tenés programas como en el gobierno anterior para repatriar científicos, para llevar del 0,53% del PBI, de un PBI de 129.000 millones de dólares en 2003, a un 1% del PBI sobre un PBI de 500.000 millones de dólares en 2015, y vos apostás a crecer y que las instancias superiores a la universidad, como ser el CONICET... ¿Coincidís con Esteban, con Graciela, con Laura, que no es una prioridad la universidad pública? Pero están en un proyecto que claramente te lo dijo en campaña, diciendo qué es eso de universidades por todos lados y en los barrios. Eso es una de las frases de María Eugenia Vidal. Si hay un proyecto de un país para la agricultura intensiva, para la minería, ¿para qué querés? Bueno, vamos a ver, tenemos muchísimos mensajes del otro lado de ustedes, en el 343-505-4874. Escríbanos que los vamos a ir leyendo. Buenas noches, Andrea. Así es, Lalo. Buenas noches. Hola, soy María. Debo felicitarlos por el programa y decir que soy una de las que participé en la marcha de esta tarde. Siento que todos, los que se fueron y los que están, deben ser investigados y pagar si es que algo mal han hecho. Hola, buenas noches. Los políticos no son caros por lo que ganan, sino por los daños que nos provocan. Soy José. Hola, ojalá nos animáramos a despertar y a hacer marchas para reclamar para que frenen los aumentos. En mi casa ya no alcanza para comer siquiera, menos para pagar los impuestos. Me parece que todo esto es un circo del gobierno para distraer al pueblo y que no se piense en lo que en realidad nos está pasando. Los aumentos de la canasta familiar, el gas, la luz, para mí tendrían que tocarle el sueldo a los presidentes, a los gobernadores, a los legisladores, porque siempre nos toca a los trabajadores. Hola, ¿me parece o esto es una pelea entre pobres? No he escuchado decir nada a nadie del gobierno nacional y es quien debería responder, me parece. ¿Sería muy indiscreto, dice Juana, preguntar cuánto gana un decano, un rector, en comparación con un profesor? A ver, no sé si sería indiscreto o no, no sé si eso se puede... ¿Quién estaría en condiciones de decirlo? Son sueldos públicos. No tiene por qué ser un secreto. Claro, no para que diga cada uno cuánto gana, pero digamos en relación, me parece que es la pregunta del televidente, ¿no? No sé tampoco a qué apunta. No somos rectoras ni decanas con Graciela, no estamos informadas. Podemos decir lo que ganan los docentes universitarios, que igual es un universo muy heterogéneo. Claro. ¿no? En la universidad tenemos desde el auxiliar de segunda, que es un estudiante que empieza a ser en sus años avanzados, llevando una cátedra, auxiliar de primera, luego jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, profesor asociado, titular, y tenemos 4 dedicaciones, ¿no? Bueno, para que ustedes se den una moderada idea de la situación calamitosa en la que... Yo tengo una compañera de cátedra, 7 años de antigüedad, jefe de trabajos prácticos, doctora, postdoctora, gana 5.300 pesos. Eso es lo que gana porque tiene una dedicación simple. Si tuviera el privilegio de tener una dedicación parcial, ganaría 11.000 pesos. 11.000 pesos, sí. Bueno, las dedicaciones exclusivas en la universidad son minorías. Yo tengo una dedicación exclusiva, tengo un máximo de antigüedad, soy titular de cátedra, sumo dedicación exclusiva. ¿Porque ya no se eligen, Laura?
Porque, digamos, porque no. son Porque casos no, porque, o sea, uno completa una carrera, gana concursos, presenta proyectos de investigación. Es decir, para llegar a tener esa dedicación, es decir, titular, nosotros no nos designan a dedo. Nosotros estudiamos toda la vida, rendimos concursos públicos de oposición de antecedentes, y a pesar de dedicarnos plenamente a eso, tenemos el privilegio de ganar por encima de 35.000, 38.000 pesos, y ese es el techo que podemos llegar. Claro, quizás la pregunta es no cuánto gana cada docente, sino cuánto del presupuesto se va a sueldos, porque quizás está muy afectado el presupuesto de cada casa. A ver, bueno, a eso va, en el caso de... que se gasta en sueldo, sí, que eso lo habla que de más la se paga en la parte presupuestaria es el salario tiene que ver con el docente, salario, y menor es el número de los no docentes. Creo que los no docentes estarían en un 20% del presupuesto total, pero realmente estamos hablando de quién está a cargo de una cátedra, quién enseña. La universidad pública nos exige concurso y carrera docente. Nosotros no podemos dormirnos, sino que tenemos que estar publicando, tenemos que hacer proyectos de investigación. Para tener una dedicación exclusiva está compensado la docencia y la investigación. Exacto. Gente, para mí, pero eso no está en duda. No, No podemos claro, ponernos como país a discutir nadie cuánto gana un profesor universitario. Porque mucho más deberían ganar. En cualquier caso es importante entender que si el presupuesto de la universidad, casi el 90% se gasta en salarios. Cuando el gobierno nacional, yo quiero que se entienda esto, ajusta sobre salario, lo que está haciendo es un ajuste masivo sobre el presupuesto sobre todo el de la presupuesto universidad. completo. El modo de ajustar el presupuesto universitario es frenando los aumentos salariales. Nos está proponiendo un aumento del 15% cuando vamos a tener de 30 a 35% de inflación. Entonces lo que está haciendo el gobierno nacional es de financiar la universidad pública. A ver, Laura, empezando por los salarios. Me interesaba plantear algo, porque para que entendamos que estamos hablando de todos. El programa anterior hablamos de lo que producían los entrerrianos. Sí. Y en cada testimonio tuvimos presente una universidad pública. Lo tuvimos cuando se habló de gastronomía y turismo, que lo aportó muchísimo la UADER. Lo tuvimos con el emprendedurismo, que la Facultad de Ciencias Económicas ha hecho un trabajo intensísimo para potenciar el trabajo del emprendedurismo en Entre Ríos. Lo vimos también con la industria del software que ha generado las facultades de la UNER y la UTN. Me parece que estamos hablando de todo. Estamos hablando de una provincia, estamos hablando de las posibilidades de crecer, estamos hablando de las posibilidades de tener trabajo. De inversión, ¿por qué no? No hablamos solamente de quienes son hoy ciudadanos universitarios como estudiantes, como graduados o como Déjame docentes. preguntarle a Roberto, ¿qué ha dicho? ¿Cuál fue la respuesta hasta ahora de los responsables del gobierno nacional que deberían dar una respuesta al reclamo? O la más concreta, por lo menos, ¿no? Se está entrando en una etapa de negociaciones. Vos sabés que el presupuesto acá se trata en el mes de septiembre y eso lleva un tiempo. Lo que nosotros estamos haciendo es tratando de incidir en la mayoría de los que van a tomar la decisión esa para que la situación se comprenda, para que no quede solamente como una cuestión de que acá hay gente reclamando salario. A mí me parece que eso es vital que lo sepamos comunicar, porque lo que planteaba no me recuerdo el nombre, Luz, a mí me parece que ese es el valor estratégico que se está discutiendo aquí. Cuando la universidad genera un plan de expansión para llegar a una ciudad donde no hay universidad, está generando condiciones para que gente que muchas veces por falta de recursos para poder desplazarse, para poder venirse a vivir a Paraná, a Concordia, alguno de las sedes donde hay universidad, en el caso de nuestro, pero también en el caso de UADER, tenga posibilidades de acceder al conocimiento universitario. Entonces, totalmente. Gente, gracias por estar del otro lado. Vamos a leer sus mensajes de a poco. Son un montón. Nosotros queremos compartir ahora. Ya van a estar hablando también los estudiantes, más estudiantes que están en la tribuna y más invitados. Pero ahora queremos compartir con ustedes un informe que tiene que ver justamente con esto que estábamos hablando y un poco la pregunta que hacía el televidente, que tiene que ver con el reclamo salarial, pero para entenderlo también. Mirá el informe y lo debatimos a la vuelta.
La crisis que golpea a las universidades también se extiende a los trabajadores docentes y sus salarios. Las negociaciones entre este sector y el gobierno nacional se cerraron en mayo pasado cuando las autoridades decidieron otorgarle un 5% de aumento total. Luego, con la agudización de la protesta y la posibilidad del no inicio de las clases en el segundo semestre, el Ministerio de Educación les acercó otra oferta, un incremento del 5,8% en sus haberes. Los sindicatos docentes, en consecuencia, definieron una nueva semana de paro que arrancó hoy martes 21 y que se extenderá hasta el viernes, a la vez que anunciaron la realización de una gran marcha universitaria para el día 30 de agosto hacia el Palacio Pisurno, en Buenos Aires, donde funciona el Ministerio de Educación de la Nación. Como ocurre en tantos ámbitos educativos, la herramienta del paro como método de reclamo no se salvó de la polémica. A la imagen de las aulas vacías y de estudiantes y docentes movilizados, se sumó la aparición de un video en el que se ve como una protesta interrumpe en un aula en la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, para convocar a los presentes a sumarse. En este contexto caracterizado por la tensión y la disputa pública, la novedad que sorprendió durante la semana pasada fue el adelantamiento de la última parte del aumento salarial para los no docentes, quienes llegarán a septiembre habiendo percibido en cuotas un 15% de incremento anual. ¿Por qué para unos sí y para otros no? ¿Cuáles son las perspectivas en este conflicto? ¿El paro y la falta de diálogo seguirán marcando el ritmo de un complicado segundo semestre? La verdad que fue alarmante cuando varios, incluso Sabela, el rector de la UNER en su momento, dijo que llegábamos hasta septiembre con esta situación, ¿no? Me parece que fue una frase que nos impactó muchísimo a todos. Me parece que eso nos despertó un poco para tomar conciencia y la realidad y dimensionar la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar de eso exactamente, a qué se refieren con eso. Quería preguntar a algunos de Gisela, tu nombre, ¿cómo te va? Bien. Estudiante de Ciencias Económicas de UNER. Ciencias Económicas. Sí. Vos estábamos viendo recién en el video algo que, en el informe, algo que pasó con un videíto que tuvo que ver con. ¿Vos estabas ahí? Uno de los videos sí fue mío. Ah. Sí. ¿Vos estabas primero, ahí? Sí. Justo Sí. estábamos dando clases, el docente con el que teníamos no se había adherido al paro. Sí. No por estar en contra, eso yo quiero dejar en claro. Sí. Hay docentes que no se han adherido al paro, pero no por estar en contra del reclamo ni nada, sino más que nada para no perjudicarnos a nosotros, que somos los que hacemos el sacrificio día a día para ir y asistir a las clases, ¿no? Claro, Gente claro. del interior que viaja todos los días, gente que Se sale de hizo trabajar. muy viral ese Sí. video. A ver, si lo escuchamos un ratito, creo que tiene un audio para que expliques qué pasó. Bueno, no tiene audio, no importa. Centrarnos en lo específico, que es la lucha que estamos llevando, Sí. y no en las desavenencias que pueden haber en un momento, Ujú. porque eso tergiversa este esfuerzo que los gremios estamos haciendo, que los centros de estudiantes y las agrupaciones están haciendo. La Facultad de Ciencias Económicas tiene características especiales. Ujú, ¿cuáles son? Bueno, hay resistencia muchas veces a pensar que se puede adherir a un paro, porque justamente es una de las facultades que tiene esta posibilidad que los docentes, además de hacer su ejercicio en la docencia, Sí. tienen la libre profesión con sus estudios jurídicos o sus estudios contables. Entonces, el trabajo allí es diferente al que se tiene que dar en otras facultades. Ujú. Perdón. Nosotros habíamos logrado en su momento la posibilidad de que se sumara gente y participara de lo que fue el abrazo simbólico a esta facultad Sí. como parte de la defensa de la Ujú. educación pública. Pero me parece que quedarnos en esto que pasó, lo único que hace es poner en confrontación distintas miradas sobre cómo hay que trabajar el tema de la defensa Claro. de la universidad. Pero me parece que no es para detenernos ahí. Yo Nosotros le queremos quiero- aprovechar que tenemos a una de las protagonistas, porque se dicen muchas cosas justamente, Graciela, Yo le- sobre ese video. Ujú. Y si hay alguien que estuvo ahí y puede contar cómo lo vivió, Yo les más quiero allá de que después estemos en preguntar, sí. si se avala, digamos, claro. esa Ahora. postura de que cuando el docente no hizo paro y si Ujú. los estudiantes fuimos a clase, si están a favor de que se haya interrumpido. Yo no creo que sea una buena forma de protestar
Yo creo que tenemos otra forma, como lo que fue lo del abrazo No estás hablando simbólico. del paro cuando hablas de una forma de protestar, sino de la interrupción. De la manifestación, de la forma en la que se entró, digamos, a interrumpir. Yo no tengo nada en contra, es más, estoy a favor y obviamente es lo que todos queremos, pero no me parece buena ni avalar la forma con la que estos manifestantes entraron. Somos todos compañeros y vamos todos por lo mismo. Vamos a escuchar a Laura Naput. Yo creo que la verdad es totalmente secundario, puede alguno molestarles unas formas de intervención y otros podemos reivindicarlos. Estamos viviendo en la universidad un momento realmente muy complicado. Y lo que nosotros habíamos definido desde la asamblea de estudiantes y docentes de la universidad, vos sabés que en Entre Ríos hay... los estudiantes han sumado en un paro docente estudiantil y eso es muy interesante en términos de toma de conciencia de que lo que estamos defendiendo es la educación universitaria, además del salario docente. Una intervención en esa facultad en particular para invitar a la marcha del jueves y en 2 aulas. En las otras 7 que pasamos invitamos, hablamos, cantamos un ratito, le explicamos a los estudiantes por qué estábamos manifestando o no. Tuvimos una respuesta. Ahí? ¿Sentiste resistencia? ¿Qué viviste? A ver, para mí uno sabe que hay de todo en la Viña del Señor, no sé si se entiende, digamos, ¿no? A mí personalmente me resultó violento, lo digo con honestidad, que se nos diga, bueno, cuando los últimos 5 minutos de clase, si quieren venga, yo estoy dando clase, porque yo amo la educación, bueno, y nosotros no la amamos. O sea, yo le he dedicado toda mi vida a ese profesor que dice que ama la educación, pero que tiene la suerte de no vivir de un salario docente. Yo debo decir que le dedico mi vida en pleno, ¿no?, a la universidad, a investigar, a ser docente. Y ahora que estamos de paro, le decía a los compañeros, seguimos con clases públicas, seguimos con radios abiertas y estamos físicamente muchísimo más agotados porque precisamente hacemos eso y mucho más. Estamos angustiados porque el problema de la universidad pública no se visibiliza. Un minutito para Matías, que quiere decir algo porque se expresó en este sentido también antes. Sí, me parece importante resaltar un par de cuestiones y no generalizar algunas otras. Como ya dije, todos los estudiantes de la UNER, y tenemos contactos con todos, apoyan el reclamo. Ahora, hay que también entender y saber, porque como bien decía recién, estamos en contacto con todos, no todos avalan, y muy pocos, este tipo de situaciones, que son lamentables y que rechazamos enfáticamente, y no todos avalan el paro indefinido, como bien planteaba recién. Tenemos situaciones particulares en la otra costa de la provincia, a la que por ahí miramos de reojo, que también estaría bueno profundizar. Y hay que hacer una aclaración importante y nosotros como agrupación independiente siempre la hacemos. Acá nosotros creemos que el debate tiene que ser genuino y no tiene que ser por un partido político o por otro. Tiene que ser debatir en serio en la universidad pública y tiene que ser genuino entre todos los claustros. ¿Cómo se expresa el apoyo estudiantil? Decir algo. Bueno. Luz, perdona, repetí la pregunta. ¿Cómo se expresa el apoyo estudiantil de las distintas facultades a la convocatoria de mañana? En relación a que decías que todos Hay agrupaciones que acompañan en las marchas y están acompañando al paro de una manera explícita. Hay otras agrupaciones que lo hacen a través de comunicados, acompañan a los docentes, tienen relación directa con los docentes, pero siguen asistiendo a clases. Y hay otras agrupaciones que no se expiden al respecto. Pero sabemos bien, por las conversaciones que hemos tenido, que obviamente estamos todos en defensa. ¿No se expiden de cómo hablas públicamente, internamente dentro de la... Bueno, sí, perdón, porque Graciela quería decir algo. Sí, Graciela. Era que en estos momentos y en el día de hoy vimos una manifestación también mostrando y haciendo visible el tema de la defensa de la educación pública en Concepción del Uruguay. No solamente ha estado Concordia, Gualeguaychú, costó, pero se han sumado. Estoy hablando de la carrera de enfermería, obstetricia, que son partes de lo que forman esa facultad. Y en el día de mañana va a haber un abrazo simbólico, tanto en el rectorado de la universidad como aquí en la Casa de la UNER, y hemos recibido en el día de hoy cómo se estaban organizando los compañeros, tanto de Gualeguaychú como de Concordia, porque también allí va a haber ese abrazo simbólico. ¿A qué hora, Graciela? En el caso nuestro es a las 10 de la mañana en la UNER. No tengo claro, no me acuerdo en estos momentos, alguien me puede decir en el rectorado a qué hora está pensado.
Roberto, ¿es a la mañana? A la mañana. ¿Sabes por qué? Pero ¿sabes por qué pido este dato? Porque me parece que en casos como estos los argentinos también tenemos que salir a... No tienen que ser solamente los estudiantes. A la misma hora, me dicen, en todos lados. A la misma hora en todos lados. Y mañana, perdón, sumémosle a la convocatoria porque esto no para. Nosotros sabemos que tenemos que visibilizar el conflicto si queremos que el gobierno se preocupe por la educación pública. Yo le quiero decir al estudiante, no sé por qué crees vos que hay una cuestión partidaria, porque en mi caso, supongo que afiliados con el kirchnerismo, yo no podría ser sospechada de tal cosa, hago una broma, por supuesto no soy antikirchnerista, me parece que todos los que defendemos la universidad pública tenemos que sumarnos a este reclamo, que es la única forma de torcerle el brazo al gobierno. Mañana a las 10 de la mañana hay una asamblea interclaustro en la Facultad de Bioingeniería y a las 4 de la tarde hay una asamblea interclaustro, es decir, estamos todos los sindicatos docentes y todos los estudiantes de la costa de Paraná en la esquina de Alameda de la Federación y la calle Buenos Aires. Por favor, a los compañeros que vengan, cada uno como puede a sumarse. Está bien. Un minutito, Claudia, porque estamos, el corte nos está corriendo. Alejandro, sí, adelante. Sí, no, comentar que en el caso de la Universidad Tecnológica, a través de una organización interclaustro, justamente estamos trabajando en acompañamiento a las medidas de fuerza de los docentes también. Algún abrazo simbólico que se ha hecho la semana pasada y mañana va a haber alguna asamblea donde las autoridades particularmente estamos explicando a todo el conjunto, no solamente de nuestra comunidad, sino de la sociedad, cómo es la cuestión presupuestaria, ¿no? ¿Cómo está el tema de la matrícula en la UTN? ¿Cómo ha ido evolucionando y cuál es la situación actual? Perfecto. La matrícula de 15 años a esta parte, en el caso de Tecnológica, no ha tenido significativas variaciones. Sí, vemos que al estudiante que viene de afuera, y eso nos manifiestan, le cuesta cada vez más llegar a fin de mes, pagar el alquiler. La Universidad Tecnológica no ha aumentado los montos de las becas en el transcurso de este año de ayuda económica y nuestras llamadas becas de servicios, con lo cual nos preocupa mucho justamente la situación que los estudiantes están atravesando. Nosotros tenemos el 35% de nuestros estudiantes provienen del interior de la provincia. El 35%. ¿En 15 años no aumentó la matrícula? En nuestro caso se ha mantenido prácticamente constante. Pero no me parece un buen dato para mí, al revés, tendría que haber aumentado. Totalmente. Bueno, gente, nosotros queremos acá hablar no solo del tema de salarios, que lo estamos tocando y que lo vamos a tocar, sino de la calidad, que recién alguien lo dijo ahí. Nosotros queremos, creo que la compañera, queremos hablar de la calidad educativa y eso tiene que ver con el presupuesto. Y como decía Laura recién, tocar, de alguna manera, ofrecer el 15% que nos están ofreciendo es de alguna manera llevar al deterioro el presupuesto. Eso es ajustar, eso es recortar, lo dice Laura. Alejandro, vamos a incorporar nuevos invitados, agradecer por haber venido. Gracias por estar, decano de la UTN. Ustedes del otro lado les pido que por favor nos sigan mandando mensajes porque los vamos a estar leyendo. Son muchísimos hasta ahora, 343-505-4874. Vamos a compartir un corte muy cortito, muy chiquitito, apenas unos minutos. Quédate ahí que a la vuelta seguimos debatiendo sobre la situación preocupante de la Universidad Nacional en nuestro país. Ya venimos. La UCA es una de las universidades mejor evaluada en el QS University Rankings y un sólido soporte intelectual del desarrollo regional. Elegís el prestigio de una gran institución. Elegís la UCA. ¿Qué mundo me estás dejando? Si querés saber más tips para cuidar la energía en tu casa, entra en la web y entérate cómo podés ayudar con pequeños gestos. EPRE, FASE, ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar, para tu auto y para los que más querés. Un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acércate a nuestras oficinas o consulta a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus y viví tranquilo. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos, la compañía de todos los entrerrianos.
Clase 11. Descubra la nueva plataforma tecnológica de Clase 11, optimizada para dispositivos móviles, que permite a todos navegar con mayor facilidad y velocidad. Clase 11, la manera más fácil de comprar y vender de todo. Además, Clase 11 sigue siendo un servicio totalmente gratuito y muy efectivo. Clase 11, fácil comprar, fácil vender. Importante debate y tema el del día de hoy en el ventilador tiene que ver con el presupuesto universitario que nos está preocupando a todos. Pero tenemos los mensajes de ustedes que queremos ir leyendo también. Andrea. Sí, muchos mensajes, Lalo, la gente que se manifiesta sin educación, adiós a la industria local y ni hablar del pensamiento crítico. Y con eso, chau país. Yo creo que tenemos que unirnos y reclamar, sobre todo al gobierno central, que es el que debe invertir, no gastar en educación, nos dice Mariana. Hola, felicito por el programa. En la Facultad de Bioingeniería hay más ingenieros trabajando que alumnos. ¿Es así? Tampoco el Estado debe ser un aguantadero de recibidos. Esa es mi opinión, me llamo José. ¿Dónde están los legisladores provinciales y los nacionales de Cambiemos? ¿Haciendo política mirando para otro lado? Son los que deben estar acá ocupándose de las cosas que nos involucran a todos, dice José Luis. Hola, felicito el tratamiento de este tema. He estado mirando medios nacionales y la verdad que muy poco se dice de esto. Me estoy interiorizando. Está bueno que en los medios locales se hable de educación y con los protagonistas de las noticias. Me llamo Juliana. Sí, tiene que ver también con el impacto mediático que tuvo todo esto de los cuadernos, ¿no? Y me parece que se llevó en la agenda de los medios por delante cualquier otro tipo de noticias, pero esta me parece más que una noticia, es una situación que hay que debatir. No es la primera vez, de todas maneras, que la universidad pública pasa por esta situación. No, en Entre es Ríos, cierto. por ejemplo, la creación de la UADER fue harto polémica, estoy hablando de hace varios años atrás, y fue justamente bajo el gobierno de Montiel, un gobierno radical, que tomando un poco las palabras que él planteaba, ¿no? Atender Roberto. la necesidad de la familia que hacía el esfuerzo para tener el hijo universitario, pero no llegaba a Rosario, a Buenos Aires, y sí podía quizás darle acá la oportunidad de esta herramienta increíble que es el estudio. Y bueno, en ese momento se intentó hacer la UADER y hubo una resistencia enorme del peronismo que se cerró ante esa posibilidad, y fue justamente la unión de la gente, la comunidad como ahora, la que posibilitó que el urribarrismo, por ejemplo, se diera y hoy tuviera Entre Ríos esta casa que se ha diseminado por toda la provincia y que hoy tiene una gama de carreras increíbles y una gran cantidad de estudiantes cursando. Respecto de eso, Sí. muchos son primera generación De trabajadores. dentro de un grupo familiar que pudo asistir a la universidad pública. Así es. Y a la UADER la de defendió la comunidad universitaria de la UADER y particularmente los estudiantes. Sí. Y a las universidades nacionales va a ocurrir exactamente lo mismo, porque la universidad pública en nuestro país tiene la historia que tiene porque tiene una historia de resistencia. Sí. Cada vez que han querido con ella la hemos defendido. Sí, Mariano. Te agrego algo. La crisis no es de ahora, o sea, ya viene impactando ya de hace un año y medio, dos, depende el bolsillo de cada familia. Y la UADER, por esta característica que tiene de estar diseminada territorialmente en 17 localidades de la provincia, empieza a absorber ya un número. Entre el año pasado y incrementó un 10% la matrícula. Es decir, por ahí estaban hablando recién de que la UTN hace 15 años no aumenta su matrícula. Nosotros le incrementamos un 10%. Ahora bien, necesitamos también tener algunos datos cualitativos y cuantitativos respecto de lo que se demora el alumno, el estudiante, el egresado en un contexto en donde necesita salir a trabajar, donde necesita salir a buscar la herramienta de trabajo con los conocimientos que tiene en camino a su profesión, digamos, o no, y demora el tránsito 7, 8, 9 años y también baja nuestra tasa de egresados también este contexto. Claro. Entonces digo, por ahí
pierde el estudiante la capacidad de irse a las grandes urbes, que son hoy por ahí más prestigiosas, la Universidad Nacional de Rosario, de Córdoba, que no, digamos que no es así, pero pasa eso. Prestigio. El prestigio de nosotros tenemos pocos años. A veces el prestigio lo hace la historia y la UADR es una eso te iba a decir, joven. tenemos, Ahí es cuestión de tiempo. De tiempo y de política 6 años 6 años. Muy joven, Mariano, claro. Claro, Lo que vos más estás diciendo otros que 17, 18 el años aumento de la matrícula en el caso de ustedes seguramente tiene que ver con absorber a esos chicos que no pueden hoy acceder tal vez a otras. Seguramente en parte sí. Seguramente en parte sí, porque en un contexto en donde por lo general la matrícula baja. Digo, en épocas de crisis, cuando uno analiza la evolución de la matrícula a nivel nacional, siempre baja la matrícula. Claro. O sea, no hay, digamos, podríamos salir hechos, no salimos hechos, Sí, o sea, sí. se incrementó un 10%. En el caso de ustedes se incrementó, exacto. Hay un tema que me parece que Sí, desmiente el planteo de que es una cuestión política. Sobre 57 universidades que están hoy en conflicto y en paro hace... entramos en la tercera semana. La mayoría, por una cuestión de tradición, otra cuestión, son conducidas por rectores de Franja Morada, con mucha afinidad a Cambiemos. Las 57 hoy adhirieron al paro, hace 2 semanas. Entonces, me está hablando, más allá de cada región, más allá de la política, las 57 universidades hoy están de paro interclaustro. Entonces... Pero me parece a mí que es lo que decía él y decía la señorita que es alumna, que me parece que estamos todos de acuerdo en la defensa de la educación pública, de la universidad. De que los sueldos son bajos. El común denominador es la defensa. Después algunos irán a la asamblea, irán al paro, irán al abrazo. La metodología puede cambiar en cada caso, pero no en el objetivo común de todos. No cambia que sea franja o que sea peronismo. Esa no es la cuestión que se está... Sí, en todo caso, de quienes tendríamos que reclamar, la respuesta es de los quienes hoy no la están dando, digamos, Claro. ¿no? Me parece que ponernos a discutir entre nosotros, incluso hasta la metodología, lo Sí, tengo que decir. es algo porque- que se vio en el video que recién veíamos. Sí. Yo le quería preguntar, volviendo un poco a eso, porque me quedé con la duda sobre el rol del profesor, si les permitió, ¿no?, esos 5 minutos para que den el mensaje a los alumnos. No se les permitió y creo que por eso fue... Entonces ahí hubo cánticos, etcétera. No Porque nos la violencia no es un buen escandalicemos. mecanismo. No. Pero- No hubo violencia. No hubo en ningún momento violencia, no exageremos. No, unos gritos. Hubo, claro, Una por favor, manifestaciones. Sí, Estamos pero en, me parece en que el estamos- medio de una... Yo no, o sea, quiero desdramatizar eso, Sí. a pesar de que mi posición sobre el tema y sobre lo que hizo el profesor a título personal es hasta mucho más dura. Pero Laura. como yo estoy acá representando a mi sindicato, Sí. y me Pero han la pedido puerta que- estaba cerrada, del profesor estaba dando Sí, clases pero y me ustedes parece que- irrumpieron. A ver, es una Hablando anécdota. de algo Es una más anécdota importante. cuando tenemos alumnos que no están estudiando. Pero queremos conocer el hecho, Claro, ¿no? bueno, No tiene nada de entonces, malo. si Queremos querés saber te lo describo. cómo fue para Hubo poder una analizarlo. decisión, bueno, A ver, yo lo mire. describo. Siempre ¿Puedo que hablar, estemos por media favor? hora Sí, hablando va a de eso, me voy a describir hablar de el la hecho crisis de nada la más. universidad Sí. pública. Hubo una decisión de la Asamblea Interclaustro de tener una intervención en la Facultad de Ciencia Económica donde la adhesión al paro era casi nula. No digo totalmente porque había colegas que estaban parando. Y de pasar por las aulas para invitar a la manifestación del día jueves, que entre paréntesis, también me gustaría que hablemos de eso, fue multitudinaria. Sí. Bueno, en 2 aulas, de todas las aulas de ciencia económica, en 2 aulas de ciencia económica, la primera se entró, nosotros entramos a hablar muy amablemente con la profesora y los chicos entraron atrás con los bombos y cantaron y el profesor levantó su cosa y se retiró. Sí. Ahí no hubo ningún encontronazo de ningún tipo. Perfecto. En la segunda aula el profesor Sí. nos dijo, vengan de 2 horas, dentro de 2 horas cuando termine la clase les doy los últimos 5 Los últimos minutos. 5 minutos. Queremos pasar a hablar ahora para informar, no, y ahí se generó un debate. Está bien, Pero entiendo. no hubo en ningún momento nuestra intención fue ir a interrumpir la clase, a interrumpir en el sentido de levantar las clases, porque de hecho en las otras aulas, quizá podría haber algún estudiante de ciencia económica de las otras aulas por las que pasamos, pudimos informar siempre a distintos profes y distintos estudiantes Está bien, sí. qué estaba ocurriendo en la universidad Se entiende, se y entiende. por qué esta situación Se entiende, es Me grave. parece, entiende. me Un parece minuto, porque importante, Emilia Lalo, quiere- me parece importante Sí. dejarlo claro, porque es tradición en todas las universidades públicas, para lo que pasamos por ahí lo Sí. sabemos, que cuando hay un reclamo gremial, sindical o partidario, se le permite siempre 5 Sí, minutos que pase, después totalmente. la clase continúa con Totalmente, normalidad. Pero es una decisión del Eh, profesor, me parece. No es una decisión del profesor. Pero se estila que se permite. Es un uso. Porque es un respetar. uso. Es una universidad pública, todos somos ciudadanos de esa universidad, Claro. estamos en el medio de un conflicto. El profesor no es dueño del aula.
Yo como docente universitaria, tengo 30 años de antigüedad, te digo, jamás en la vida, cuando alguien me pidió ir a decir una palabra a los estudiantes que en aula, le dije, no, disculpame, excepto que estén poniendo en un parcial, le digo, vengan después porque los chicos se van a poner nerviosos. Que no era este el caso. No. Que no era este el caso. Jamás. Emilia, 5 Le minutos. dije que Sí, no. adelante. Mi nombre es Paula. Paula, soy perdóname, estudiante sí. de la Facultad de Trabajo Social. Me parece que en realidad estamos en un momento en el que estamos discutiendo cosas que no tienen mucho sentido. Primero, para el momento en el que estamos, que en realidad no comparto con la posición de los otros estudiantes, también será momento de sentarnos a discutir, porque esa es la tarea que nos devuelve este conflicto. Me parece que hay espacios en los que se discute y también se toman decisiones de cómo se va a actuar, que son las asambleas. Invito de buena manera, me parece que estamos en un momento en el que se puede hacer, a participar de las asambleas interclaustro, que ahí tomar la palabra, ahí decir lo que nos parece, porque nosotros discutimos en esos espacios y es ahí donde se toman Pero hay decisiones. participación, Paula, ¿hay participación de los alumnos? Hay participación de Sí. los estudiantes. También lo que me parece interesante de volver a traer, que me parece que se está hablando y nos estamos quedando en las formas y no en el contenido o el objetivo que se tiene con este conflicto, que en realidad lo venimos planteando desde ya hace 3 semanas hasta la tercera semana consecutiva. Estamos todos de acuerdo en que los profesores Bien, ganan por muy eso poco, vuelvo que el a traer- 15% cuando va a haber un 35% de inflación. El contenido no lo discute nadie. Y No, bueno, el contenido pero de este lo no que es el la lucha, espacio. El modo, ¿no? Cuando estamos hablando del contenido, en realidad estamos hablando del modo, no del contenido. Porque no es solamente el salario docente. Estamos hablando que la Bueno, sí, de todo universidad está en el- peligro porque no llegan las totalmente. partidas, porque lo que hace a ciencia y tecnología ha bajado. Teníamos un 0,79% del PBI, ahora bajó a un 0,59%. Está Yo en quería agregar peligro que lo que hace a la ciencia pura o ciencia básica cuando en un país se empieza a pensar que hacer ciencia pura y ciencia básica no sirve. No, eso está claro, eso hay que tenerlo clarísimo. está en discusión, Un minuto, no hay gente, nada de sí, discusión cortito, porque tenemos que ir a un informe. Sí, adelante. No, que digo que se está generando una falsa dicotomía y en la primera asamblea estudiantil que tuvimos fue la primera decisión que tomamos y no ponernos contra los docentes, Por digamos. supuesto, por Es supuesto. una lucha que de docentes y estudiantes a la par en la defensa de la educación pública. Por No, eso... incluso creo que, ya vamos Esteban, que los estudiantes que no están de acuerdo con el paro indefinido y eso tampoco creo que están en contra de los docentes. Claro, ¿no? Eso- En realidad pero me ahora, parece- ahora- me parece un minutito, importante. Temático del gobierno de Cambiemos. Gente. La criminalización de la víctima. O sea, no es el problema de docentes que tienen 5% de supuesto. aumento con 35% de No, inflación. no es el docente el problema. El problema es por qué protestan. Gente, tenemos que compartir un informe más con ustedes, la calidad, que de eso estábamos hablando, y además hubo algunas declaraciones de nuestros políticos, un poco polémicas también, vamos a debatir de esto a la vuelta. En este 2018 se cumplieron 100 años de la reforma universitaria en Argentina y se conmemoró con decenas de actos y actividades en todo el país. Pero el debate sobre la gratuidad de la educación parece no tener fin y cada tanto algunos se animan a alzar la voz y abren las puertas a la polémica. Así fue el caso de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien en mayo de este año, en un encuentro del Rotary Club, aseguró: Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Las respuestas de todo tipo no tardaron en llegar, asegurando que, por lo menos, el 90% de los estudiantes son primera generación de universitarios en sus familias. Estos dichos de Vidal incluso contrastan con palabras del presidente Macri cuando en marzo pasado, acompañado por la propia gobernadora, presentaba los resultados nacionales del operativo Aprender y decía: de que realmente llevemos una educación de calidad a todos los jóvenes de este país, especialmente a los que están en una situación más vulnerable. Porque tantas veces hemos dicho, no hay ninguna herramienta que logre mejor igualdad de oportunidades que la buena educación, especialmente la educación pública de calidad.
Si de una cosa nos enorgullecemos los argentinos es de nuestra pionera historia de educación pública en toda la región. Las universidades especialmente son formadoras de muchos de nuestros más destacados científicos y pensadores. Y para muchos latinoamericanos y jóvenes de otras partes del mundo, somos un ansiado destino para venir a estudiar y formarse. La educación universitaria gratuita y de calidad es la herramienta que mayor igualdad de oportunidades genera. Pero, ¿sabemos qué porcentaje de la matrícula proviene de los sectores de la sociedad más vulnerable? ¿Cuántos egresan y cuántos quedan en el camino? Antes de que vayamos con la polémica, porque acá ahora van a creer todos la palabra. A ver, bueno, sí, y déjame presentar a un invitado, cortito. El informe hablaba de la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, que Sí. se hizo este año en Córdoba con motivo del centenario de la reforma. Por suerte y porque fue fruto del debate que se dio en todo el país, en las universidades, la CRES ratificó que la educación superior es un derecho humano y que es un Totalmente. deber indelegable del Estado. Esto Exacto. se tiene que ver cada día y en el presupuesto de las políticas públicas. Es cierto. Déjenme presentar a Ana Contreras, gracias por estar. Buenas noches, un placer. Cantante, artista. Ajá. Muchos habrán tenido el placer de escucharlo y docente. Docente también. De la UADER, en este Ajá. caso, en la carrera. Estoy en las 3 carreras de canto, Ujú. las licenciaturas de canto lírico popular y profesorado en canto lírico. Y profesorado en canto lírico. Ujú. ¿Hace cuánto viniste vos a la Argentina? 10 ¿Sos años. chilena? 10 años viviendo acá en Argentina, en 10 Paraná. años. Siempre En Paraná. Viniste exclusivamente a Paraná. Directo a Paraná. ¿Y qué te movilizó? Venir acá, digo. Tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, evidentemente. En ese momento, el que era mi pareja vino a estudiar acá. Yo Ujú. me recibí en Chile y vinimos en ese momento porque él no podía continuar pagando sus estudios en la Universidad de Chile y buscando una buena oportunidad para él de terminar sus estudios. Acá había una universidad particularmente donde había un maestro de muy alto nivel, a nivel internacional, dando clases gratis en una universidad. ¿En cuál? Acá en Paraná, en la UADER. En la UADER. Vinimos derecho a la UADER, o sea, él se formó ahí y nos quedamos hoy en día los dos como docentes Como de docentes. ese espacio. Mira vos, ¿cómo es el caso en Chile de las universidades? Bien, viene No se puede estudiar. movido el tema. Sí, se pudo. Yo ¿Vos lo pude pudiste estudiar, hacer? pagar. Sí. No, ¿O no? pude endeudarme. Claro. Así funciona para nosotros. Las universidades, al margen de que sean universidades públicas, yo estudié en una universidad pública, son aranceladas, el mismo alumno tiene que pagar sus estudios. Por ahí la única diferencia es que las universidades del Estado tienen financiación del Estado y eso implica que el interés que nos cobra el gobierno una vez que nos recibimos es menor que lo que nos cobraría un banco. Claro. Por ende... ¿Es accesible para todos? No, accesible no sería la palabra, porque de partida lo que nosotros hacemos para poder ingresar, si consideramos que las universidades son aranceladas, sean Sí. públicas o privadas, Sí. tenemos que hacer la diferencia de que las universidades públicas se paga menos, son un poco más baratas, sí, bastante más baratas. Pero además nosotros pagamos según lo que elijamos estudiar, entonces ya a partir de esta fecha, septiembre, empiezan los rankings a través de los medios de televisión para mostrarnos cuáles son las carreras donde va a ser más rentable, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Entonces empiezan los rankings de salidas laborales. De salida laboral, exacto. Entonces inmediatamente la vocación pasa a quinto plano familiar porque tú estás pensando que te tienes que endeudar a 20 años. Porque de después pagar- va a ser rentable lo que vayas a trabajar. Tienes que pagar 20 Claro. años tu carrera, Claro, ya claro. sea a un banco o al Estado. Si tienes que estar pagando 20 años, lo primero que te preguntas, a ver, ¿qué salida laboral tengo? ¿Voy a poder trabajar? ¿Voy a tener empleo? Entonces, en realidad tenía vocación para ser enfermera, pero me pinta más ingeniería porque voy a tener más salida laboral, ¿no? Esos rankings se pasan por la televisión. ¿Los a esta medios altura. cumplen Sí, un papel fundamental los medios en eso? cumplen ese tipo de rol. Ujú. Entonces, en realidad, yo me lo he preguntado mucho desde que vivo acá, ¿no? La cantidad de profesionales frustrados que tiene que haber en mi país. Claro. La verdad que es triste pensarlo, lo analicé estando acá, no me había dado cuenta de eso. Que pero- no fue tu caso, digamos, vos pudiste dedicarte a, ¿no? Sí, A lo que- me pude dedicar a lo que elegí estudiar. Sí Ujú. pienso la cantidad que pasa mucho en carreras como la mía, donde los estudiantes ingresan ya con más grande, digamos. Pasa es que es muy distinto acá. Acá no importa la edad, nosotros entramos a la universidad a los 17, 18 años Sí. y la sacamos en 5 años porque son 5 años de endeudamiento. Claro. Entonces, Claro, lo claro. que quería decir era que en mi carrera particularmente suele suceder que entre gente un poco más grande, o sea, de 20, 21,
que son los que probaron con una carrera más rentable y a la mitad tomaron la difícil decisión de dedicarse a la vocación. De endeudarse otra vez con otro crédito, porque es así, ¿no? Uno lo piensa en años de endeudamiento. Ana, ¿y cómo ves la situación? Digo, hace 10 años que estás acá, ¿no? Vos ya podés tener una mirada respecto de la educación pública universitaria en la Argentina. Sí, una cosa que me llama la atención y que de hecho el año pasado estuve trabajando en un proyecto con otros estudiantes extranjeros que están acá en la ciudad, de charlas de concientización en las escuelas secundarias y nocturnas, donde tratar primero un poco de que el estudiante entienda, valore lo que tienen, y segundo, como de tratar un poquitito de salirnos del concepto de gratuito. Porque yo lo que siempre digo es, no es gratis, lo está pagando el Estado, lo está administrando con los recursos de todos, ¿no? Entonces, cuando decimos que no es gratis, que lo estamos pagando entre todos, nos involucramos todos con defenderlo y cuidarlo. No es como el banquito de la plaza que creemos que no es de nadie, ¿no? Porque en mi sillón no lo voy a rayar el de mi casa, pero el banquito sí. Entonces, un poco tratar de hacer concientización sobre los jóvenes de que esto lo estamos pagando entre todos. Entonces, involucrarnos un poco en la defensa de lo que eso implica, ¿no? O sea, ahora en este momento estamos hablando de este conflicto en particular, por lo cual entiendo que todas las áreas estamos involucrados y estamos en defensa de lo que sentimos que es lo intocable. Claro. Pero también más allá de eso, siento que tenemos que buscar, a partir de justamente de estos espejos que somos los países que tenemos situaciones educativas complejas, muy complejas, hacer espejo y decir, bueno, a ver, ¿de qué forma me involucro más en lo que sucede a nivel académico, a nivel de estudio? No solamente universitarios, no me quiero quedar solamente con eso, sino que a nivel de educación. Educación pública en general. Las escuelas son nuestras, las universidades son nuestras, el banquito es nuestro. Y cuando nos apropiamos de esos espacios, me parece que resulta mucho más claro que en este tipo de situaciones salgamos a defenderlo. Exacto, además me parece importante cómo comenzó contando esto Ana. Ella no habló de la gratuidad exclusivamente, de que viene como extranjera por un tema de gratuidad de la educación, sino porque supo que había un profesor de renombre internacional con el que querían estudiar. Bueno, y me parece nosotros en la carrera de comunicación lo tuvimos y creo, coincido con Ana en esto de que la defensa colectiva protege a la universidad o a cualquier otra organización, digamos. En el caso de la UNER, por ejemplo, durante los 10 años del urribarrismo hubo 2 investigaciones por malversación de fondos del programa Sonríe y automóviles, coches privados, digamos, y eso claramente daña. Una de las investigaciones fue por 45 millones de pesos que se triangularon a través de la pantalla de la universidad, y creo que eso también le hace daño a la casa, a los recursos de todos, ¿no? Porque son fondos públicos que se tuvieron que investigar de una manera muy exhaustiva para poder entender a dónde fueron a parar. Sí, que es muchísimo dinero, pero si pensamos que 20 son los que están destinados para la obra pública. Estaría bueno que alguna vez hablemos de un juicio, de una investigación seria, porque denuncias hace cualquiera, hace una denuncia. El otro caso, en el año 1990, a ver, un minuto, sí. Académicos argentinos, Manuel Acevedo, Eduardo Basualdo, Miguel Cavice, describieron quiénes eran las grandes empresas que estatizaron deudas durante la dictadura. Macri pasa de 7 empresas a tener 49 al final de la dictadura. Entonces, me parece que plantear que el grave problema de la corrupción es el origen de los resultados del día de hoy, me parece que ya... No, yo estoy hablando nada más de cuál es el resultado. Para la ya cansa, fondos para la facultad. El gobierno de Cristina Kirchner le dio a la Universidad de Hurlingham 140 millones y no tenía un solo alumno. Pero está bien. Bueno, esa es una de las denuncias que después se muestran falsas. Lo hicieron ir al intendente de Cerrito, al juez Bonadío, para que explique la rendición de 3.000 pesos los otros días. Dejen de buscar fantasmas. Yo entiendo que el debate sobre los casos de corrupción tiene prensa. Pero no, saben que una prensa es plata tiene prensa. Bueno, no, pero yo quiero decir esto, si hay algo que venimos peleando en general los docentes universitarios, los estudiantes, etcétera, es por una consolidación de un presupuesto genuino para la universidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir
que todo el monto del presupuesto que maneje la universidad venga por ley para que sus instancias de cogobierno y sus órganos de contralor que tienen que ver con el cogobierno debatan sobre su distribución, no solamente para salario, porque eso va seguro, sino para qué tipo de investigación, para qué tipo de extensión. Desde un tiempo a esta parte, si bien durante el gobierno kirchnerista hubo un aumento, porque hay que decirlo, del presupuesto, no fue del presupuesto genuino, sino una cantidad de programas que una vez que pasó el gobierno, este gobierno no le interesa, esos programas se cayeron y entonces hubo una reducción real del presupuesto universitario. Por eso, una de las grandes, y eso evitaría los casos de corrupción, uno de nuestros grandes reclamos es que el presupuesto sea un presupuesto genuino, es decir, que llegue y se discuta en las instancias de cogobierno y se distribuya en base a un debate de orden político, académico, sobre cómo, bueno, eso no es lo que ha ocurrido. Cantidad de programas, entonces cambia el gobierno, ajusta porque tiene que pagar intereses de la deuda, repito lo que dijo el compañero hoy, no sé si ustedes prestaron atención al dato. Sí. El presupuesto... Es la cuarta parte del endeudamiento actual de los intereses. Gente, tenemos segundos nada más y los últimos mensajes, Andre. Algunos de los tantos que van llegando, Lalo, no nos confundamos. Este es un problema de la universidad pública y nos involucra a todos. No es solo un reclamo de los docentes. Gracias a los estudiantes por educar a los docentes. Hay que respetar los derechos de todos. Muy buen programa. Me llamo Norma. Soy Jeremías Duré, estudiante de la licenciatura de Enfermería en la UADER. Puedo hacerlo porque es pública y gratuita. Yo banco la lucha docente, que es la lucha de todos, por más presupuesto para la universidad pública. La educación pública no se vende, se defiende. Sería importante recordar a los estudiantes de agronomía y económicas que la reforma del 18 fue encabezada por los estudiantes con un paro estudiantil. No se conquistan los derechos con comunicados ni con apoyos verbales, sino que hay que poner el cuerpo y el alma. Gente, no cabe ninguna una duda. sola cosa. Sí, para cerrar, Graciela. El primer gremio que tuvo la universidad, la UNER, salió de la Facultad de Agropecuaria. Sí, quiero decirlo porque Matías, pero cortito, por favor. Muy cortito. En el proceso democrático. No se defiende con comunicados, pero sí con acciones concretas y hay que saber llevarlas adelante y saber discutirlas de la manera más adecuada. Simplemente eso. Está bien, es la postura de Matías. Esteban, para cerrar, pero cortito, por favor. Una reflexión respecto de cómo fue la composición de la marcha que hicimos en todo el país el jueves. Ahí queda claro cómo el pueblo defiende la universidad, porque la universidad está inserta en el pueblo y porque tiene un compromiso con el pueblo. Entonces yo creo que eso describe bien. No estábamos los universitarios, los 4 claustros solamente, sino que había gremios docentes que no eran universitarios, estaba CGT, estaba UOCRA, está el pueblo defendiendo a su derecho, que es el acceso a la universidad. Está claro y me parece que hay que invitar, por eso yo le decía a Graciela, digamos, abrazos simbólicos, todo tipo de movilización que haya, hay que pasar el dato, hay que decirlo ahora porque tenemos que sumarnos como ciudadanos. La devolución mínima que tiene un graduado de haberse formado en la universidad pública es estar en estas instancias. Roberto, muchísimas gracias por venir. La verdad gracias a ustedes por darle importancia al tema. Espero que tal vez podamos discutirlo en otro contexto, que me parece que es lo que importa verdaderamente, ¿no? Porque por ahí ahora la cuestión del reclamo opaca discusiones tal vez más profundas que sería bueno que también tuvieran una amplificación como la que se merece. Nos gustaría también saber después cuáles son las respuestas, ¿no? Porque estamos todos, incluso ustedes, esperando respuestas. Gente, gracias por estar del otro lado, como siempre. Importante este tema y por supuesto que lo vamos a volver a tocar y a debatir. Muchas gracias a todos por el compromiso, gracias por venir, muchas gracias a todos. Gracias Maisandi Hombres en Urquiza 1062 y a Marcelo García Neves y a todos ustedes, por supuesto, del otro lado. Y nos vemos el jueves a las 21:30. Gracias a todos en la tribuna también por estar presente en todo el debate y compartir sus opiniones. Nos vemos en el 11, el jueves, por supuesto, a las 21:30 en el Ventilador. Gracias.